Bueno, buenas tardes, queridos amigos por Israel, queridos amigos de personalidades judías de todos los tiempos. Hoy nuevamente, en esta tarde lluviosa de sábado y de tranquilidad, vamos a hacer la presentación del nuevo libro de nuestra querida amiga Marta Wolf. eh, Todos juntos se escribe separado. Les voy a mostrar aquí la tapa del libro. Y nunca más preciso el nombre de Todos juntos se escribe separado que en los momentos que estamos viviendo todos. Porque en realidad estamos todos juntos en la presentación, pero estamos físicamente separados, pero unidos todos por el corazón. Yo quisiera empezar, antes de presentarla a Marta, leer unas líneas que están en la contratapa del libro que a mí me parecen sumamente interesantes. Todos juntos se escribe separado. Todos juntos vivimos juntos y separados. Todos juntos y por separado discriminamos. Todos juntos y separados encendemos velas. Todos al encenderlas hacemos pedidos. Todos podemos iluminar la convivencia. Todos deberíamos hacer del mundo un altar de paz. Marta, te cedo la palabra y bienvenida nuevamente al espacio de Amigos por Israel. Tenés el micrófono apagado, Marta. Abrí el micrófono, Marta. Perdón, ahora sí. Bueno, a todos gracias por estar en esta tarde gris, como dice el tango, reunidos a través de las ventanitas. Es la primera vez que yo presento un libro por Zoom. Siempre lo presenté en vivo y en directo. Y resulta bastante extraño, pero somos animales de costumbre y sabemos que esta es la vía para poder llegar a los demás. Por supuesto que quiero agradecer a Amigos de Israel, a Simón fundamentalmente, y ahora voy a explicar por qué. Primero quiero decirles a todos algo muy lindo que escribió Carl Sagan en su libro Cosmos, sobre la importancia del libro, porque si no vamos a hablar de la importancia del libro, esta reunión no tiene sentido. Qué cosa tan maravillosa es el libro. Es un objeto plano con partes flexibles en las que están impresos muchos garabatos raros. Pero le das una mirada y estás adentro de la mente de otra persona. Tal vez alguien que murió hace miles de años, o tal vez alguien que vive. A través de los milenios el autor te está hablando directamente a vos. Escribir es quizás el mayor de los inventos humanos que une personas que nunca se conocieron, ciudadanos de épocas lejanas y actuales como este. Los libros rompen las restricciones del tiempo. Un libro es una prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. ¿Y de hacer magia por qué? Porque nace una idea y de repente empiezo a transmitirla y cito. Mi casa fue un lugar de citas, quiero aclarar, de citas de gente a la que entrevisté, y que fue algo maravilloso porque al escucharlos pasó algo mágico, y vuelvo con la palabra de Carl Sagan, y es que cuando dije la palabra discriminación, se entregaron. Yo hablé como el golem que se formó, me contó, fue la palabra que desencadenó recuerdos que tenían muy guardados, y algo fantástico, después que hablaron de la discriminación,
El golem se deshizo, se fueron y yo lo tuve que rearmar en palabras para contar esta historia. Fue un desencadenante increíble. Creo que si los millones de personas que existen en el mundo, uno dice la palabra discriminación, ahí tenemos otro capítulo del libro. Yo digo gracias por haberlos escuchado. Gracias a los que me testimoniaron. Fueron 35 personas que no callaron lo que tenían acallado, lo que les dolía. Ahora se habla de la grieta política, pero yo voy a hablar de la grieta que queda en el alma cuando la gente padece la discriminación política, social, económica, religiosa. Gracias a ellos también que los revisaron. Cada uno de los que expuso los 35 revisaron su texto para no tener problemas de haber comprendido mal la dimensión de lo que me entregaron, porque en este libro hay mucha historia, mucha política, mucha religión, y hubo que complementar y no equivocarse ante esa buena fe que tenía yo como autora, Bettina Kraus como correctora y los que me dieron su historia. Había que ponerle una tapa al libro y quiero hablar de la artista plástica que es Lili Brodesky, que me invitó a su casa y entre todas sus maravillosas pinturas elegí la tapa, que si la podés mostrar, por favor, Simón. Se trata de una cara que son varias caras, como lo que le pasa al ser humano cuando sufre, que va teniendo distintas facetas de su rostro. Y hay una mano que no sabemos si es la que acaricia o es la que pega. Gracias. Y también la contratapa, que es una especie de rezo de manos colectivas con velas pidiendo paz, pidiendo armonía y en esperanza de convivencia. Quiero agradecer a mi correctora Bettina Kraus, con la que nos debatimos cientos de horas y decir todo lo que hemos aprendido. Gracias por lo que aprendimos, gracias por los testimonios, gracias por esta riqueza humana. No hay nada más valioso que una persona, porque una persona es historia, geografía, religión, sentimientos. Gracias al editor Simón Edbull, con el que trabajé hace 30 años, y un día me llamó y me dijo, ¿no querés dar una charla en Amigos por Israel? Y resultó que a él me une mucho trabajo, muchos años, y puedo decirles que es un ángel, fue maná con una bonanza, una paciencia, un diseño del libro al que le estoy profundamente agradecido, Simón. Y a todos los que ya lo han leído, gracias por compartir este libro. Yo dije al comienzo que iba a hablar sobre lo que significa el libro, pero también quiero decirles algo muy lindo para hacer una atmósfera de este libro. Ustedes vieron que el Principito dice que se pinchó con una rosa, pero él no odió las rosas, porque no todas las rosas pinchan, las rosas tienen perfume, las rosas armonizan, las rosas son belleza. Y quiero decir ahora, antes del Día del Perdón, que toda esta gente que ha sufrido tanto y que me ha dado su testimonio, antes del Día del Perdón, el hecho de ser judía, recuerdo lo que se dice siempre después del Holocausto, perdonar sí, olvidar no. Este libro es un libro contra el olvido, porque si seguirían con el perdón no podrían haber reconstruido su vida ante situaciones de persecución, de tortura, de odio, de guerra, de pérdidas de familia. Así que recordemos esto antes del Día del Perdón, que este libro tiene que ver con olvidar no, perdonar sí, porque la vida sigue y los que pudieron seguir viviendo le dieron la oportunidad a los que ya no están de recordar. Y aquellos que torturaron, que mataron, que persiguieron, seguramente seguirán con el mismo odio, que no tienen nada que ver con el que fue agredido, que decidió continuar su vida levantando la frente y pudiendo ser lo que es hoy esta persona que ha testimoniado. Y algo que dijo Martin Luther King:
hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos. Esto también tiene que ver con la discriminación, y bien lo supo él en carne propia. Y para terminar esta introducción, para ambientarnos y para contarles la emoción que fue para mí hacer este libro. Este libro era una deuda que tenía a mis años de radio, de escuchar a la gente, y cuando yo escuchaba a la persona sus historias, esa persona ya tenía nombre, tenía apellido, tenía una historia, nunca más iba a ser un desconocido, y es algo que tenemos que ejercer nosotros a diario, a escuchar al otro, a conocerlo, porque vivimos tan apresurados que no tenemos tiempo de saber la historia del otro, no porque vamos a mejorar la sociedad, sino porque vamos a ser más universales en la comprensión del mecanismo de la sociedad y del mundo. Si me preguntan como autora por qué escribí este libro, debo confesar que fue una necesidad de demostrar que estar todos juntos es una utopía. Que mi frase inspiradora fue: ¿cómo querés que estemos todos juntos si todos juntos se escribe separado? Es una demostración que deseamos vivir juntos, pero estamos separados porque las particularidades culturales producen rechazo, producen miedo, ignorancia, prejuicio, odio, y eso es discriminación. Con estos 3 pilares que les acabo de contar, entre lo que dijo Carl Sagan del libro, lo del Principito y lo que yo pienso que por qué escribí y por qué logré el libro, doy por comenzado, como se botan los barcos con un champán, doy por comenzada esta reunión, y no podía dejar de comenzar con quien me acompañó de las 24 horas. Bueno, el hecho de ser judíos, siempre aumentamos y exageramos de las 24 a 80 horas, hablando cada 3 minutos sobre el libro. Bettina, gracias por todo lo que hiciste. Llega tu momento, y Bettina es parte del libro con un capítulo que ella les va a contar, y bueno, el micrófono es tuyo. Bienvenida a la reunión. Gracias, Marta. La verdad que fue muy emocionante trabajar con Marta en este libro. Tengo 2 roles, uno como correctora y el otro soy parte de uno de los capítulos, de los 35 capítulos de este libro, con una historia que ya les voy a explicar, que se llama 13 registros de conducir, 13 historias judías. Trabajar con Marta, ver la cocina, porque una cosa es como la ven ahora Marta, hablando elegantemente, y otra cosa es en la cocina, transcribiendo cada nota, estando hasta cualquier hora, como si fuese, yo siempre le digo que es adolescente a Marta, porque trabaja incansablemente, es increíble la cantidad de horas que está trabajando con cada cosa, cómo se llevó, cómo estuvo con este libro, la emoción que sentimos con cada transcripción, con cada nota, con cada protagonista. Lloramos, hubo cosas que no lo pudimos creer. El trabajo de Marta de pasar a blanco y negro, porque hay que imaginarse entrevistando a alguien y pasarlo a blanco y negro, darle forma a un sentimiento. Fue increíble hacer este libro, Marta, te agradezco muchísimo. Y además de salir, como dice Marta, siempre el ser judía. El ser judía para Marta es muy importante, y pudo tener esta apertura a la edad que tiene, porque habla de discriminación hacia las mujeres, discriminación hacia los cristianos, discriminación entre los musulmanes, discriminación por el nazismo, por el franquismo, por el pinochetismo, se dice, creo, por Pinochet, y tantas otras más, guerras, casos como el de Venezuela, el Homodor, la discriminación matando de hambre a la gente para tenerla sumisa, por ser pobre. Hay 2 capítulos que describen la pobreza y cómo se los discrimina por ser pobres.
por estar enfermo de salud física, de salud mental. Es tan amplio y es infinito aparte, porque discriminamos cada minuto. Nos dimos cuenta con Marta que empezamos a tener un detector para cada disparador de discriminación. En mi caso, la discriminación fue que me buscaron y me encontraron de Alemania por un registro de conducir de mi abuela, que fue expropiado en el año 1938 por ser judía, en un pueblo donde nació mi padre, en Baviera, muy difícil el nombre, se llama Lichtenfels, donde actualmente no hay ningún ciudadano judío, no hay judíos. Exterminaron a todos los judíos o se tuvieron que ir. Incendiaron la sinagoga. Encontraron estos 13 registros de conducir en una carpeta y empezaron a buscar. El gobernador le dio esta obra, ahora es lo más importante de esta historia, le dio esta obra a estudiantes de un colegio secundario, del último año del colegio, que podían elegir, no era obligatorio, podían elegir este trabajo como tesis. Y estos chicos, 14 chicos, nos buscaron a nosotros 13 familias. Obviamente no todos pudieron o quisieron hablar, algunos ya no tienen descendientes, otros no quisieron por el dolor de la guerra. Y nos buscaron incansablemente. A mí fue la última que encontraron porque pagaron un investigador privado y me encontraron, ya fue el último grito de auxilio, me encontraron. Fuimos todos a Alemania, nos honraron, todo el pueblo estuvo ahí cuando nos devolvieron los documentos de nuestros familiares y estos 14 chicos hicieron una exposición de cómo nos buscaron en Israel, en Estados Unidos, en Sudáfrica, cómo hablaron con personas de la política, personas de instituciones judías, con cementerios para encontrarnos. Ninguno es judío de estos chicos. Se emocionan y sienten el judaísmo como si lo fuesen, pero yo creo que lo hubiesen hecho por cualquier otra religión también. Estos chicos actualmente, ahora por el COVID seguramente no, empezaron a viajar itinerariamente con la exposición, explicando en otros colegios en Alemania a otros chicos lo que significa discriminar y llevando todo el material de enseñanza. Ya recibieron muchos premios en Alemania, actualmente está en Estados Unidos la exposición también, próximamente en Israel. Yo he tratado en Argentina y no me fue posible, pero estos chicos siguen con su misión, porque no hay mejor forma de transmitir la antidiscriminación que con la educación y con la gente joven. En este pueblo edificaron de vuelta una sinagoga, porque habían incendiado la sinagoga, pero no hay judíos. Y usan la sinagoga para eventos y para recordar lo que fue ahí. Estos chicos, estamos en contacto con ellos todo el tiempo. Uno de ellos me iba a venir a visitar este año y no pudo por el COVID. Somos una gran familia. Y con Marta hablábamos de esto, de cómo la educación cambia. Si esto pudiese hacerse en todos los lugares, que los chicos puedan transmitir todos estos conocimientos, que ya no somos nosotros que somos los protagonistas, que venimos de guerras, que venimos con dolores, con golpes, son chicos que empiezan a vivir. Sería distinto, sería muy distinto porque los escuchan otros chicos. No es escucharnos a nosotros que somos personas grandes. No sé, Marta, si me olvidé de algo. No, al contrario, te agradezco. Yo incluí y le invité a Bettina, aparte que trabajo con ella porque ella está a cargo de toda la difusión de Santos Biasati, donde yo también publico en su puntoseguido.com. Y me pareció tan importante desde el punto de vista educativo. Aquí debe haber muchas docentes, gente de instituciones, que siendo Alemania el lugar donde se creó el centro del asesinato de 6 millones de judíos, de todo lo que pasó, darle a estudiantes de secundarios que se ocuparon de encontrar por el mundo, es una tarea maravillosa.
es la posibilidad de que ese chico no tenga discriminación. Porque Bettina ha contado la emoción que sintió cuando le dieron ese registro de la abuela que no podía conducir porque era judía. Así que, Bettina, sos parte del libro, somos parte de este trabajo, te agradezco. Vamos a invitar a alguien más que dé testimonio de haber compartido este libro. Gracias, Bettina. Gracias a vos. No, para mí fue un gran placer, un honor, y de seguir trabajando con vos. Yo tuve el placer de conocer a Zulema Cañas. Ahí está, Zulema. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. Zulema Cañas este año fue nombrada como mujer distinguida de la cultura. Es una mujer que abarca desde ser la presidenta del Foro de Mataderos, que te queda chiquito Mataderos, a pesar de que es tu pasión y tu amor por la cultura general, sus libros, sus conferencias. Estar con ella es sentarse a escuchar y aprender, que creo que es la función que tenemos que cumplir todos con cada una de las personas que tenemos al lado. Así que, Zulema, vos escribiste un capítulo relacionado con la esclavitud, de cómo llegaban los negros esclavos al Río de la Plata, y queda todo para que le cuentes a la gente tu participación y tu capítulo. Bueno, muchas gracias, Marta, un placer que me hayas convocado para ser parte de tu libro, por el enlace de nuestra querida amiga Mirta Shalom, quien le mando un gran cariño, la escritora de La Polaca, y también por Eva Rosenthal, que también es una amiga en común. Realmente, primero me siento muy feliz como historiadora, poder aportar un poco de la historia del Río de la Plata en la discriminación y en el gran tráfico de personas que fue la esclavitud en esta zona, ¿no? Yo para empezar quiero leer un párrafo de un gran escritor, Josefina me seguirá, de José Martí, que dijo así: ¿quién ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi, cuando era niño y todavía no me ha apagado de las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces su defensa. Esta frase, este texto que escribió José Martí, realmente es conmovedor para lo que fue para nosotros, para el Río de la Plata, el tráfico de personas. Calculen que hubo entre el siglo XVI y el siglo XIX, y hoy, tal vez de otra manera, también sigue el tráfico de negros desde África hacia Argentina y otros países de América. Pero calculen que en el siglo XVI, 90 millones de esclavos fueron traídos del continente negro hacia América en total. Si bien los mayores consumidores de este personal fueron los países que necesitaban para las plantaciones, nosotros tuvimos gran acceso por los barcos, sobre todo los barcos negreros, que eran primero portugueses, después ingleses y franceses, que tenían asiento aquí en Buenos Aires, y esta cantidad de hombres, mujeres y niños que se traían y se vendían, gracias a estos traficantes de personas que había, inclusive se hacían redadas entre los mismos países africanos y las tribus, para después rescatarlos, sacarlos del continente, traerlos en barcos que la verdad era infrahumano, y después traerlos a territorios si llegaban las enfermedades. Tenían un mal que se llamaba el mal de la tristeza, porque no sabían a dónde iba, el bonzo se llamó, no sabían a dónde iban, no sabían qué iba a ser de sus vidas. Muchos se llegaron a suicidar, muchos de los 90 millones de negros que llegaron, solamente 10 millones llegaron a esta zona. Y fueron muchos traídos hacia Buenos Aires como puerto principal, y de ahí a otros lugares, podía ser Cuba,
podría ser Potosí principalmente para el Cerro Rico de Bolivia, y sobre todo también para el tipo de plantaciones. Argentina en sí tuvo esclavitud, porque bueno, pidieron en España que faltaba gente para que trabajara la tierra, no había gente para labrar. Recuerden que todos los españoles que vinieron a colonizar precisamente Buenos Aires primero y todo el territorio, eran nobles sin tierra, por lo general casi ninguno trabajaba, o sea, necesitaba tener un esclavo que haga su trabajo. Acá, por suerte, digamos, Argentina en sí no usó tanto al negro para esos trabajos forzados, inhumanos, que se dieron en otros países. ¿Por qué? Porque nuestro potencial económico era la ganadería. Y esa actividad, ¿quién la hacía? El gaucho. El gaucho fue el producto social de nuestra ganadería. Nosotros empezamos exportando hacia Inglaterra, como resultado de la revolución industrial, enviábamos tasajo, cecina, enviábamos todo tipo de cueros, huesos, todo lo enviábamos, y toda esa actividad la hacía el gaucho. El esclavo se dedicó más a las cosas del hogar, digamos a la servidumbre. Sí hubo muchísimos, iban comprando su libertad como podían trabajar dentro de todos, sus amos le daban esa posibilidad de trabajar y ir pagando su libertad, y otra era que los dejaban en testamento. O sea, yo podía ceder a un esclavo en un testamento cuando moría, y lo cedía a mis hijos o a quien quería. La esclavitud en realidad duró mucho tiempo. Hubo varias compañías, ya le dije, esta compañía que se llamaba Tierras del Sur, que era una empresa inglesa que estaba sentada en lo que hoy es Plaza San Martín, y era de la familia Ríos. Ellos tenían ahí los primeros galpones grandes donde se centraba esa gente que venía, que las tenían que tener ahí en forma infrahumana. Después los hacían ciertos remates y los iban rematando, le iban dando distintas categorías, si eran por edades. Esas categorías después iban a distintos lugares, o los que remanentes iban en barco otra vez y los llevaban a otros lugares. Realmente nosotros tuvimos, por suerte, digamos, una penetración para 1810, por ejemplo, de que el 30% de la gente que existía en Buenos Aires, el 30% era gente de esclava o medios esclavos, como fueron en lo sucesivo. Pero ese 30%, después de Rosa, llegaron a tener su propio periódico, llegaban a tener sus bailes, llegaban a tener su religión. Y se fueron integrando a la sociedad argentina. Si bien muchos fueron a las guerras de la independencia como carne de cañón, no lo vamos a dudar, eso fue también un acto discriminativo. Pero también tuvimos grandes figuras que eran de raza negra o descendientes de afroamericanos, como fue, por ejemplo, Facundo Cabral, que eso nunca lo supimos, por lo menos cuando yo fui a la escuela, nunca me dijeron que Cabral era afroamericano, el que salvó a San Martín en la batalla de San Lorenzo. O Cayetano Silva, que fue un santafesino, que era uruguayo nacionalizado argentino, y escribió la marcha de San Lorenzo. O sea, tuvimos grandes, hasta Bernardino Rivadavia, nuestro primer presidente, era también descendiente de afroamericanos. Entonces, sí quedaron, yo creo que la discriminación más importante que tuvimos con esta gente fue borrarlos de la historia. Los borramos de la historia. Como grandes luchadores o grandes mujeres de la historia que fueron afroamericanas, que lucharon en la independencia. Entonces, yo creo que este es un homenaje para mí muy especial para toda esta gente que no tuvo la posibilidad de poder tener la libertad, que es lo más preciado en este mundo, de poder ser libres. En Argentina encontraron una forma de vida más, ¿cómo diría?, más light,
por toda la actividad que ellos tuvieron. Pero por eso mismo, y recién en 1853, recién ahí y en adelante fueron libres realmente, porque la asamblea de 1813, si bien decía que el vientre materno eran libres, eso salió otro, como una resolución que se llamó patrocinio, y hasta los 18 o 20 años seguían siendo parte del amo. O sea que recién después de 1853 podemos decir que Argentina le dio la libertad a toda esta gente. Agradezco mucho la participación y realmente fue un honor, Marta, participar. Un cariño grande para todos ustedes. Bueno, perdón. Yo les dije que escuchar a Zulema Cañas es siempre una clase de historia. Después que estoy con ella vengo a Wikipedia y estoy buscando porque es una fuente inagotable, maravillosa. Gracias, es una excelente representante de un lugar histórico tan importante como Matadero. Si alguna vez quieren ir, me avisan y ella va a ser la que los va a guiar. Vos dijiste que los negros vinieron no tuvieron libertad. Hace poco yo escribí también un artículo relacionado con los barcos negreros, ¿no?, que trajeron. Y es interesante siempre remarcar que el hecho como judíos, cuando venimos acá, los inmigrantes, vinieron primero para encontrar libertad y paz. Seguro. Y a pesar del hambre, primero que todo era la libertad. Por eso vino toda esa expansión tan lírica que tuvo Gershunov. Gracias por ustedes, muy importante tu aporte, es algo que no se toca y yo quise que esté la historia de los negros porque fueron muy, muy discriminados. Ahora quiero saber si se encuentra ya en línea desde Jujuy la periodista Laura Ballatore. No pudo entrar, Marta, no pudo entrar. ¿Por qué? ¿No pudo entrar? ¿No? No sé. Bueno, entonces quiero contarles que no pudo entrar Laura Ballatore, pero Laura, el libro comienza con capítulos relacionados con la discriminación y termina con la discriminación en la Argentina, pero no tiene que ver con los judíos. Perdón, Marta. Acaba de entrar Laura Ballatore. Bueno, Laura, bueno, un aplauso, gracias. Laura escribió un libro relacionado con, quiero contarles que el libro comienza con 2 capítulos de 2 testimonios relacionados con las Islas Malvinas. El primero es de Marcelo Lapajutker, que contó cómo lo mataron de hambre y cuando habían perdido la guerra, los militares les abrieron las alacenas que estaban llenas de comida. Esa mentalidad de creer que un soldado, si no se da de comer, igual te va a defender la patria. Lo hicieron a pulmón. Y es un capítulo desgarrante, pero cuando tuve oportunidad de ir a trabajar, gracias a la familia Lascano, a Jujuy a presentar el otro libro que hice sobre la tercera edad, tuve oportunidad de que Laura Ballatore, que es periodista del Tribuno, me haya hecho un reportaje y de la cual quedé muy ligada y me regaló su libro sobre lo que pasó con los de las Malvinas, los niños, los chicos de las Malvinas del interior del país. Laura, ¿estás por ahí? Abrimos micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Se encuentra? Laura. Se tiene que habilitar el micrófono, Laura. Ahí está. Bueno, ¿tiene que abrirlo? ¿Lo abrió? ¿No? No lo abrió. Bueno, si lo llega a abrir, me avisan, por favor. Es maravilloso saber lo que le pasó a los chicos. Ya no estoy hablando de los de la ciudad, estoy hablando del norte del país. Hay una historia que escribe Laura que dice que cuando un padre quiso saber de su hijo, se dirigió a un militar y el militar le dijo, pero si usted tiene 10 hijos, si se perdió uno, ¿qué problema va a tener? Y los chicos contaron del hambre, y los chicos de las Malvinas que después contaron cómo no pudieron conseguir trabajo porque fueron luchadores de las Malvinas y todas las discriminaciones que sufrieron, que no fueron protegidos por el Estado como corresponde. Nada más que ahora, gracias a mucha lucha interna, en las puertas de sus casas
así como existen en Alemania los Stolperstein, quiere decir, en la calle se ponen las baldosas donde vivían los judíos que los llevaban los alemanes, ahora se ponen en la puerta de las casas que fueron luchadores por las Malvinas. Un pequeño hálito de esperanza, de reconocimiento para estos chicos que no estaban preparados, ni por ropa, ni con comida, ni con preparación, nada. Así fueron a defender a la patria. Pero entonces le voy a dar lugar a Marcelo Dever, al lado de su esposa que siempre le acompaña, Susana. Voy a contar que este libro yo lo hice con gente del exterior, como ustedes van a escuchar a mi amiga Josefina Leiva, que nos está escuchando desde Miami, que es una exilada de Cuba, lo exilaron de Cuba. Estará mi amigo Daniel Fruman desde París, cuyo testimonio es impagable. Quizás los está escuchando Marcelo Trovato desde Madrid, que fue un muchacho, fue un abogado, es un abogado, defensor de los derechos humanos y policía, al cual fue torturado por Maduro, y su historia vino y la contó aquí, con hambre de contar y hambre de comer, que le quedó de cómo lo trataron en la cárcel venezolana. Y un día, como yo les digo, la gente estuvo al alcance de mi mano, porque como me importan las personas, siempre escucho historia. Salgo a la puerta de mi casa y me encuentro con Marcelo Dever. Hola Marta, abrazo, cuando la gente se podía abrazar, ¿se acuerdan? Allá por 1810. Y me dice, mira, te saludo, pero me tengo que ir a Alemania, cuando vuelvo te cuento. Y como yo tengo memoria, lo perseguí a Marcelo, que lo sepa Susana, su señora, que lo perseguí para que me cuente por qué fue a Alemania. Ustedes aquí escucharon 2 temas judíos, como es el de Bettina, y lo van a escuchar al de Marcelo, porque es sumamente importante. Marcelo, gracias por tu testimonio, y ahí tenés todo el micrófono para contar tu historia. Gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Marta, gracias por recibir mi relato, que es un relato que ojalá hubiera alguien en la época en que mi padre llegó a la Argentina que lo hubiese escuchado. Mi papá nunca habló. Mi papá no quiso hablar del tema que le había pasado en su historia anterior, y nosotros crecimos sin saber que él había estado en un campo de concentración. Por lo tanto, cuando uno ve que, como en este libro, hay 35 relatos sobre discriminación y 35 relatos que abren la historia para que todos podamos saber y todos podamos sentir lo que es, son 35 relatos que iluminan la convivencia y, como dice tu libro en la contratapa, hacen del mundo un altar de paz. Yo creo que cuando tuve conciencia de que él estuvo en un campo de concentración, porque yo, como judío alemán, es decir, de familia alemana, nací en la Argentina, tuve muchos problemas para saber qué pasó con mi padre. Como él tenía problemas de corazón, mi madre me había impedido hacerle preguntas. Así que no fue fácil construir toda una historia. Con Susana fuimos a Berlín y fuimos al campo de concentración de Sachsenhausen. Es el campo que queda más cerca de Berlín, donde había estado mi padre junto con más de 7.000 prisioneros de la Kristallnacht. Ellos estuvieron en ese campo de concentración, fue algo muy difícil. La discriminación que hubo fue no solamente con los judíos, sino que en la Kristallnacht se llevaron los hombres prisioneros, no las mujeres. Así que cuando también me enteré de esto, me pareció que estaban haciendo una discriminación doble, pero difícil. ¿Por qué? Porque
desde el punto de vista de cómo los alemanes consideraban a los judíos, nadie hubiese creído que ellos hubieran tomado a los hombres, muchos de ellos héroes de la Primera Guerra Mundial o hijos de héroes de la Primera Guerra Mundial. Eran alemanes y se sentían orgullosos de ser alemán. Yo tuve que, cuando fui al campo de concentración, fui a ver qué es lo que había pasado. Ahí me enteré que mi padre estuvo en una barraca para 80 personas donde habían alojado a 400 y que tenían que dormir como pescados, como cucharita a la noche, y no tenían que perder el lugar porque si alguien se levantaba para ir al baño, que era afuera, no tenía lugar después para poderse acostar en noches de frío. Recuerden que el 9 de noviembre de 1938 fue la Kristallnacht, pleno invierno de Alemania. Estuve en el campo de concentración. Mi padre nunca habló, murió y no habló del tema. Yo me fui a ver entonces a mi tío después de viajar a Berlín y hablé con él, y por primera vez mi tío de Suiza cuenta su historia, porque mis primos me decían, papi no te va a contar nada, contó, y ahí me enteré de la discriminación que tuvieron que picar piedras, tuvieron que tener vejámenes muy, muy difíciles porque había penas muy fuertes en el campo de concentración, e increíblemente los alemanes en esa época no era como tenemos todos ahora que sabemos que era una maquinaria de la muerte, era para los alemanes Judenraus, o sea, judíos afuera. Si nosotros conseguíamos como judíos una visa para irnos al exterior, Alemania estaba dispuesta a que se vaya el judío, que se vaya sin sus bienes, solo si conseguía esa visa. Mi padre consiguió, con mucha plata, con mucho dinero que tuvo que pagar, una visa para Bolivia. Entonces, así hicieron muchos alemanes, hicieron un camino. Él lo hizo vía Holanda, Panamá, Bolivia, para llegar a la Argentina. Hace 3 años, el campo de concentración me ubica y me pide de que yo cuente un poco más de mi papá y que por favor le mande todo lo que yo pueda tener de historia de él, y que quería también fotografías de mi familia. No entendí mucho el tema, no me parecía correcto cómo me habían ubicado y querían enseguida la historia, pero les mandé todo. Y oh sorpresa, hubo 3 legados de mi padre. Eso me los entregó mi mamá a mi hermano, que en paz descanse, y a mí, semanas después de la muerte de mi padre, y esos 3 legados eran la estrella amarilla, un número de prisionero que tenía mi papá en el campo de concentración de Sachsenhausen, que estaba cosido al pijama de a rayas negro y blanco que usaban, y unas 3 fotografías que habían llegado anónimamente a casa en Buenos Aires, donde mi padre, junto con mi tío y mi abuelo, y junto con 120 judíos más, desfilaban por las calles de Oldenburg el 10 de noviembre, al día siguiente de la Kristallnacht, para ir desde la policía hasta la cárcel. Eso fue para mí lo que envié al campo de concentración. El campo de concentración me hizo muchísimas preguntas. La pregunta más importante es cómo mi papá tenía ese número y cómo lo pudo sacar. Todo eso está relatado en el libro, no lo voy a contar, pero lo más importante de todo esto
es que en un momento dado eran tantas las preguntas que los propios alemanes deseaban saber sobre mi papá, que yo les dije, por favor, hasta acá llegué, no me pregunten nada más. Años después, me llega una invitación para que 3 semanas después vaya a Alemania a la inauguración de la exposición sobre el 80 aniversario de la Kristallnacht, que fue ahora en el 2018, donde iba a estar también la primer ministro Merkel, que iba a estar también la canciller Merkel, perdón, y que iba a estar también gente de todos los partidos políticos en el Congreso de Berlín, y que se iba a dar la historia de 10 familias del campo de concentración de Sachsenhausen, entre ellas la familia de Ver. Yo hasta ahí, perfecto, pero empiezo a leer el título del libro. Y el título de la exposición. El título de la exposición era En el país de los números, donde los hombres no tenían nombre. Y debajo de eso, el logo de la exposición, 10.259, el número de prisionero de mi padre. Quedé congelado, yo no iba a ir a la exposición, yo no quería saber nada de eso, y inmediatamente hablé con mi familia, inmediatamente dije, tengo que ir. Hablé también con uno de los hijos de mi hermano, de mi difunto hermano Alejandro, que enseguida dijo, yo te acompaño, y con Sandy, que es la señora, él y mi hijo que estaba en Londres, tengo un hijo en Londres, también me acompañó, fuimos ese día a la exposición. 17 de Vers de muchos lugares del mundo vinieron ese día para escuchar el testimonio de la familia que quedó en la exposición, que se hizo parte digital, y para que la gente también pudiese entrar en cada una de esas historias y quedarse algunos minutos y poderla leer. Con mi sobrino decidimos que si habían puesto la exposición y habían devuelto a mi padre una historia que estaba totalmente silenciada, era capaz la oportunidad de donar al campo de concentración el número de mi padre, porque le habían vuelto a poner el nombre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso fue algo muy emotivo. Mi sobrino empezó a llorar, empezamos a llorar los dos, estaba también Sandy, empezó a llorar Sandy también, y lo decidimos un día antes de ir a la exposición. Fue muy emotivo, yo había llevado la tela con el número. Cuando lo entrego, me dice la curadora del campo de concentración que es el único número que ellos pudieron obtener porque estaba prohibido llevarse algo del campo, y que mi padre corrió peligro de vida por haberse llevado eso. Fue algo muy emotivo. Con mi sobrino entregamos ese número y nos dimos cuenta de que le volvieron la historia a mi papá. Una historia en la cual, quiero decir, porque hablamos de discriminación, pero también hablamos de paz y de amor, que la curadora, por escrito, me dijo, Marcelo, quiero en nombre mío y en nombre de mi país pedir a su familia perdón por todo lo que hicimos y lo que ustedes sufrieron. Amén. Gracias, Marcelo. Así lo encontré en la calle, estaba apurado, volvió de Alemania y me contó que es importante en estos dos relatos relacionados con Bettina y con Marcelo. La historia lo fue a buscar y otro fue a buscar la historia. Las almas
que fueron realmente cercenadas por las ideologías nefastas que siguen vigentes, por creencias, por pertenencias religiosas, están esperando un acto de justicia. Por eso, cuando los judíos dicen perdonar sí, olvidar no, frente al día del perdón decimos que seguimos buscando justicia. En el caso de Bettina fue el Estado que la fue a buscar, y en el caso de Marcelo y Susana fueron a buscar la historia. Y ni bien entró al campo de concentración, la historia que lo estaba esperando le dijo gracias y le empezó a mostrar el camino para honrar a su padre. Así que gracias, Marcelo, por este 10.259 que volvió a su lugar de origen, para que la gente aprenda. Algunos aprenderán, otros no, pero nuestra obligación es contar. Así que muchas gracias, Marcelo. No, bueno, hace muchos años fui a voy a decir, fue fantástico, fue un congreso que fuimos de humor, mujeres que hacíamos humor, y estoy hablando de Colombia, y ahí conocí a una mujer, primero que me deslumbró por su belleza, porque las mujeres también decimos piropos a las mujeres, tenemos que reconocer que hay mujeres muy bellas. Después, cuando comenzó a hablar su forma de decir tan cubana, tan simpática, y después entre un poco de vasos de vino y arepas y todo lo que fuimos allí en la universidad trabajando, ella me contó su vida. Yo le pregunté, ¿vos sos venezolana? Me dijo, no, yo soy cubana. Y me contó su historia en Cuba debido a la persecución de Castro, como todas las democracias latinoamericanas que hoy muchas aplauden, los que no saben cómo se ha vivido ahí y el precio que tuvo que pagar una mujer intelectual maravillosa como Josefina Leiva. Ustedes van a escuchar ahora una mujer que escribió Los Balseros de la Libertad y escribió Pedro Pan, que fueron dos cruzadas maravillosas para salvar, en el caso de los balseros en las balsas, y en el caso de Pedro Pan, de niños que fueron enviados a casas norteamericanas para ser criados hasta la libertad de Cuba y que terminaron siendo ciudadanos con grandes carreras. Josefina Leiva, gracias por estar allí y decirte que es un honor para mí haberte pedido por mail tu historia en Cuba, y al pie de la letra me lo enviaste y es parte del libro. Bienvenida, te escuchamos. Gracias, Marta. Marta, tú sabes que yo no soy judía, o no sé si lo soy o no, porque tengo una amiga judía en Nueva York, Nina Beliaski, que afirma que por mi apellido yo debo haber sido una de esas judías en España, ¿no? Que la familia hacia atrás renegó del judaísmo por miedo a las persecuciones, pero que el apellido Leiva la hace sentir que yo soy judía también y me trata como si yo fuera judía. De todas maneras, conocen mi amor por los judíos, mi afinidad, mi devoción. Quiero recordarte lo que te he contado otras veces, que a lo largo de mi vida, en los momentos más difíciles, ha acudido siempre un judío a ayudarnos. Como fue la familia que vivía al lado de mi casa cuando yo era muy pequeñita y que había perdido a todos los miembros de esa familia en los campos de concentración de Polonia. Y, en fin, esa constante no debe ser casual. Quiero decirte que el caso de Cuba, que tú me has permitido traer a estas páginas, está casi olvidado en el mundo. Yo quiero que ustedes lo sepan, queridos colegas. La tragedia de Cuba, porque lo de Cuba es mucho más que un drama, es una tragedia, con las familias divididas, con la discriminación política implacable en todos los tiempos, con tantos fusilados, con tantos escapados de la isla en balsas, la mayoría de los cuales no pudo llegar a tierra. Entonces, es ignorada hoy en día.
Se habló mucho de Cuba al principio de la revolución, hace 61 años que estamos en esta tragedia, pero después el caso de Cuba fue olvidado y realmente creo que el exilio tiene responsabilidad en eso porque no hemos hablado lo suficiente y porque entonces el caso de Venezuela, que es tan trágico como el nuestro y que tú sabes, Marta, que viví en parte también, bueno, pasó a primer plano porque en Venezuela no han cesado un solo momento de publicarlo, de echarse al mundo para hablar acerca de él y todo eso. Yo creo haber estado en ese campo de concentración cerca de Berlín, que mencionó Marcelo, Sachsenhausen, no hablo alemán, Marcelo, pero creo que estuve allí y vi en las barracas aquellas barracas me conmovieron extraordinariamente porque me recordaron las barracas de los campos de concentración en Cuba, a donde estábamos obligados a ir y están obligados a ir todavía los jóvenes estudiantes, tanto desde el bachillerato como desde la universidad, para poder tener el derecho de estudiar. Me recordaron aquellas barracas, las nuestras, en que yo tuve que dormir todos los años en que fui estudiante, 45 días de cada año. Bueno, las mujeres no cortábamos caña por lo general, pero sí hacíamos otras labores agrícolas y créanme, ustedes no saben lo duro que es el trabajo agrícola. Créanme, recoger tomates, cortar árboles, recoger papas y meterlas en unos sacos pesados, altos así, y lo terrible es la desorganización. Es decir, aquellos sacos se quedaban allí en aquellos surcos y se podrían, ¿no? Entonces, pasamos unos fríos terribles en aquellas barracas, Marcelo, imagine, y calor en los tiempos de verano. Bueno, son cosas terribles. Y por otra parte, el capítulo de los fusilamientos. Tantos cubanos que fueron fusilados por conspirar. Y bueno, y yo misma tuve graves problemas en la universidad por una huelga que secundé contra el comunismo y perdí la primera carrera que yo estudiaba, que era filosofía y letras. Después, años después, pude terminar lengua y literatura francesas, pero con mucho trabajo. Lo que yo traje a estas páginas tuyas, Marta, fue el problema de la discriminación cuando nos presentamos por fin la salida para intentar irnos del país. Y esa salida me costó a mí 3 años de espera sin poder trabajar. Y a mi esposo, simplemente porque era médico, le costó 7 años de espera para que lo dejaran salir. Y en esos 7 años de espera lo pusieron a trabajar en un policlínico como médico general en un pueblo a más de 1 hora de distancia de La Habana. Tenía que salir de casa a las 4 de la mañana para tomar 2 guaguas, seguir 2 autobuses, nosotros los cubanos decimos guagua, tomar 2 autobuses seguidos y llegar hasta el policlínico. Y él era cirujano, era cirujano urólogo, y no le permitieron operar nunca más, simplemente porque se iba del país. Entonces, cuando él salió de Cuba, estaba destrozado, había perdido incluso gran parte de sus facultades, aquel ojo clínico maravilloso que él tenía. Fue tanto el agobio físico. Llegaba a casa a las 9 de la noche, porque allá el transporte casi no existe y hay que esperar horas a veces para tomar un autobús. Y después me referí concretamente al pago. Yo puse a ese epígrafe la discriminación en venta. Así es.
¿verdad, Marta? Es decir, que pidieron, Fidel Castro fundó un bufete que parecía anónimo, un bufete de abogados, supuestos abogados, en realidad no eran abogados, eran miembros de la seguridad del Estado, en un barrio que antaño fue aristocrático en La Habana, y ahí vendían visas de distintos países, vendían la salida de Cuba, y la familia del exterior tenía que pagar esa salida, y si no, no nos dejaban salir. Perdónenme que cite a una organización internacional. La UNESCO le dijo a Fidel que suspendiera eso, porque entonces le iban a suspender la ayuda a la Universidad de La Habana, que nosotros ni sabíamos que la Universidad de La Habana recibía ayuda de la UNESCO. Pero la UNESCO no le dijo a Fidel que tenía que dejarnos salir, ni se preocupó tampoco por el estado en que vivíamos, en medio de una miseria total. Mi esposo ganaba solamente 200 pesos al mes, que traducidos a dólares en aquella época suponíamos que eran como unos 6 dólares al mes, porque nunca supimos la devaluación de la moneda en Cuba hasta qué punto llegó. En fin, yo no quiero seguir abundando en este tema que ya dejé en estas páginas, y le doy gracias a Marta por haberme acogido. Gracias a ustedes, queridos colegas, por estar entre ustedes. Y quiero saludar con mucho cariño a estas dos colegas que estuvieron conmigo hoy aquí en su declaración. Esto quiero decir que Betina y Zulema. Zulema, permíteme tutearte, te doy las gracias por haber mencionado a José Martí. Antes de terminar, quiero decir que tú sabes que José Martí fue el héroe nacional de Cuba, aunque ya casi no lo mencionen, aunque esté olvidado un poco porque la nueva generación ya no ha recibido la formación que recibimos nosotros. José Martí fue poeta, fue orador, fue escritor en general, fue el hacedor de nuestra última guerra de independencia, como tú sabes, que terminó en 1898. Fue un enamorado de la libertad, fue combatiente contra la esclavitud y dio su vida por redimir a los esclavos y porque alcanzáramos la libertad. Murió, como tú sabes, en la primera batalla que afrontó. Y sí. Un placer, un placer para mí poder citarlo. Siempre lo admiré. Gracias, yo me siento muy orgullosa, me sentí muy orgullosa y muy agradecida cuando lo vi. Y sabes también, y ustedes saben, que Cuba tiene otra gran novela, una gran novela antiesclavista, que es Cecilia Valdés, donde el retrato que hizo el autor del esclavista, de don Cándido Gamboa, ¿verdad?, es algo fantástico, prodigioso. Por ejemplo, este hombre pensaba, y lo decía y lo proclamaba, que los negros no tienen alma. Como dice, los negros son como el tabaco, y el tabaco no tiene alma tampoco. Y por otra parte, tengo ahí un barco que llegó con 500 esclavos, y ese barco lo voy a volar en cualquier momento en el puerto para que Turnbull, el cónsul inglés que estaba ya persiguiendo la trata en La Habana, no pueda acusarme. Y los ingleses perseguían la trata cubana ya en aquel momento, porque ya ellos habían tenido la revolución industrial, y la revolución industrial, como saben ustedes, pues entonces ellos no podían competir en precio con los españoles que hacían en Cuba durante la colonización muy baratos los productos y los vendían, de manera que había en el fondo una razón económica revestida de una ideología muy linda, que era la libertad. Yo los felicito a todos ustedes que son luchadores. Gracias, muchas gracias. Gracias. Les doy las gracias por el pueblo, por mi pueblo que está esclavo. Gracias por haberlo traído aquí. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Un placer. Quiero decir antes de despedir a Josefina que cuando el libro se presentó por primera vez el 8 de septiembre, ella me envió un mail contándome qué día importante era el día que se recuerda a la Virgen de Caridad
que es una virgen que salvó algún barco que se estaba hundiendo y algunos sobrevivientes la elevaron. Dice que por eso hay tantas mujeres que se llaman en Cuba Caridad. ¿Es verdad o no es verdad que me lo has dado? Y bueno, y el relato de Josefina habla realmente de cómo pasa lo mismo que aquí en cualquier lado. Los fanáticos de un solo partido odian a los que no son del partido y así se transforman las dictaduras en el maltrato que le han dado a los opositores. Quiero decir, no sé si tenemos un poquitito más, Simón, que quiero nombrar. Decime. Sí, adelante, Marta, adelante. Bueno, se encuentra, lo veo en la ventanita, a mi amigo Daniel Fruman. Daniel, te saludo allí en París. Está sentado en la pieza que me ofrecen a mí cuando voy a París. Daniel, ¿podés decir 2 palabras vos? El aporte que ha dado Daniel tiene que ver con la historia de nuestra infancia. Nos criamos juntos en la juventud en Hebraica. Él a los 20 años se recibió de ingeniero, se fue a París, es una de las grandes figuras destacadas. Sí, ahora ya está. Hola. Y, tengo el micrófono. Daniel, ¿me escuchás? Si brevemente quisieras que digas lo que pasó con el aporte. La comunicación parece que no es muy buena, quizá porque estoy muy lejos. Se te escucha perfecto. Daniel, aparte de ser gran amigo, padeció la historia de una hermana de una... No te escucho. ¿Me escuchás, Daniel, ahora? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás, Daniel? Hola. Sí, parece que se ha cortado, ¿no es cierto? Bueno, Daniel es uno de los grandes coleccionistas de tejidos religiosos del siglo XII, XIII, XV. He tenido una vida maravillosa de conocimiento de arte con él, con su mujer, viviendo en París, privilegios que me da la vida. Y su hermana fue señalada como alguien que se aprovechaba de una nena, ella tenía una farmacia, y al lado vivían unos peluqueros que como necesitaban plata para que liberara el hijo de la pareja de la mujer de la cárcel, la extorsionaron diciendo de que ella se aprovechaba sexualmente de una nena a la que cuidaba y mimaba como una hija. Fue condenada a la cárcel de mujeres, la liberaron y durante 9 meses estuvo encerrada en su casa, que yo todos los días fui a hacerle compañía y conocer su dolor. Estoy hablando de una mujer de una cultura, una mujer fabulosa, hasta que la liberaron. Y fue inocente. Cuando Daniel vino el año pasado a dar su clase magistral aquí en la Argentina sobre el arte de los tejidos, su nombre que expone en el Louvre, nada más ni nada menos, trajo el caso y con él lo delineamos y está la denuncia de cómo esa nena en un determinado momento por la cámara Gesell dijo, total eran judíos, y aprovecharon la situación de que eran judíos para condenarla y después liberarla. Daniel no está, pero Daniel es mi amigo de la vida, al que le agradezco el haber abierto ese certificado de denuncia para poder hacer este trabajo. Si alguien más que participó en el libro está... Daniel tiene micrófono, ¿eh? Sí, puedo hablar. Hola, Daniel, ahora sí. Bueno, Daniel, primero de todo quiero agradecer a Marta de haberme dado la oportunidad de poder escribir ese relato muy corto de un periodo extremadamente difícil de la vida de mi hermana. Pero lo más importante es que los dolores no son los mismos. Evidentemente, los campos de concentración fueron seguramente mucho más difíciles de vivir que lo que vivió Beatriz, pero el antisemitismo y el racismo es una cosa muy insidiosa, que dura y que persiste, y que desgraciadamente puede llevar en ciertas ocasiones, como la que estamos hablando, a situaciones extremadamente dramáticas. Debo decir que de una manera general, el antisemitismo que yo viví en la Argentina nunca fue
desastroso, en el sentido de que se resumía algunas peleas a la salida de la escuela cuando te mojaban la oreja porque eras ruso. Pero en ciertas ocasiones, vuelvo a repetirlo, puede ser muy grave, y es lo que sucedió en el caso de mi hermana, puesto que fue acusada sin ningún motivo y que los jueces subrogantes que se ocuparon del caso no actuaron como deberían haberlo hecho con una cámara Gesell que permite determinar la veracidad de las declaraciones de una niña de 9 años. Por eso intitulé ese texto la cámara Gesell, porque la gente no sabe lo que es muy bien la cámara Gesell, y me pareció importante ver hasta qué punto, gracias a esa técnica de justicia, y a pesar de que algunos jueces fallaron en su manera de proceder, que la justicia finalmente pudo ser realizada, que evidentemente esa justicia fue demasiado tardía y que mi pobre hermana, después de casi 2 años de proceso, falleció muy poco tiempo después de que el fallo que la limpiaba de toda culpabilidad se produjo. Gracias a todos ustedes y gracias a Marta y gracias a todos aquellos que han colaborado en ese libro. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, porque es un capítulo que habla de una terrible injusticia. 2 meses después que fue liberada, Beatriz murió de un cáncer. Para que sepan ustedes que en este libro hablamos desde la historia de las villas miserias, tan difícil de salir de ese circuito, de los cristianos perseguidos por Siria y por todo el movimiento de entre los sunitas y los chiitas y el terrorismo. Existen mujeres torturadas y hombres torturados. Existen historias como mi amiga Nadia Vayanova, que en Rusia, por ser adventista, lo que el comunismo la hizo sufrir, hasta que ella pudo volver en este país, en la Argentina, a ser adventista, la persecución del comunismo. También está la historia de cuando Israel se declara como Estado, la lucha y la discriminación que había entre los ashkenazim y los sefaradim, porque había una diferencia cultural. Eso también está planteado con valentía. Hablamos también sobre el problema de la degradación de la naturaleza. Hay una mujer de Melilla que en el enclave español en África habló de la persecución que tenían los árabes, que las tenían como ciudadanos de segunda categoría. Cuento la historia de 2 sobrevivientes de la Embajada de Israel y de la Embajada del atentado a la AMIA como sobrevivientes. Quiero decir, cuando Anita Weinstein cuenta que cuando explotó la AMIA, escaló por un lugar y encontró una mujer que le estaba dando el pecho a la criatura en medio del desastre y de la bomba, dando vida. Podría decirles que así como tengo musulmanes y tengo cristianos, así como comencé el libro con la historia de las Malvinas, no dejé en parte lo que fueron los atentados, por supuesto, pero también quiero decir que el libro se cierra cuando un hombre es torturado en la ESMA y contó su cautiverio, y que no solamente lo torturaron a él, sino torturaron a su bebé delante de él con electricidad para que él hable. Y quiero decir que tuvo una valentía, un señorío de poder contar todo esto. Por lo tanto, todo lo que abarqué en el libro, desde la hambruna de Ucrania por Stalin, si está Rubén Mazián de la Embajada de Armenia, del agregado cultural, con el testimonio de lo que padecieron los armenios, quiero decirles que traté de ir de norte a sur, este a oeste, en ejemplos que tienen que ver con la discriminación. Y reconozco que mi sensibilidad de mujer judía, porque soy una sobreviviente, mi marido
se salvó del holocausto, pero lo mataron la mayor parte de la familia. Mis padres vinieron perseguidos. Yo me salvé de los atentados de... Marta, te quedaste sin audio. Marta. Hola, quiero Ahora decir... sí. Quiero decir que nosotros somos sobrevivientes de persecuciones y mi sensibilidad es judía, de escuchar para que un día termine, porque yo soy una judía libre y puedo decir esté donde esté lo que soy, escuchar a los demás. Cuando veo a los negros que vinieron de África, que venden mercadería en el 11, y me acuerdo cuando nuestros padres salían a vender como gringos, ballenitas, como mi abuelo, un bacán de San Petersburgo, salió a la calle con una canasta. No nos olvidemos de nuestros orígenes, no nos olvidemos de ser más humanos, porque no es que vamos a solucionar la discriminación. Este libro es un intento de abrir el alma para escuchar y ser más seres universales frente al dolor ajeno. Y gracias, Simón, por esta oportunidad que me das por este libro y a todos ustedes por haber estado presente, por ayudarme a poder contarles con el amor que hice este libro, porque creo que puede haber un mundo mejor si cada uno de nosotros hacemos algo. Gracias, Simón. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos aquellos que dieron su testimonio. Quiero decirles que el libro de Marta se puede adquirir por Mercado Libre y cuando ustedes reciban todos los inscriptos un link con toda la grabación de la charla de hoy, también le vamos a incluir el mail de Marta para que si alguno quiere comunicarse con ella para comprarlo, lo puedo hacer. Quiero invitarlos en nombre de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos. Recién hablaba Marta de que no hay que olvidarse de las cosas que nos fueron pasando y justamente el próximo martes a las 17 horas festejaremos todos los 130 años del pueblo de Monigot, que es un pueblo lleno de historia y colonización judía. Y vamos a tener testimonios de la gente y va a ser realmente algo muy lindo para festejar. Bueno, mañana a la noche comienza Yom Kippur. Les pido a cada uno de ustedes que nos puedan acompañar, que piensen en las cosas que uno tiene para arrepentirse, las cosas que uno tiene para repensar, sobre todo con el prójimo, y pidamos que todos seamos inscriptos en el libro de la vida, Gmar Hatimat Tová, que tengamos un año bueno, un año dulce y un año lleno de alegrías y poder volver a abrazarnos presencialmente y poder estar juntos de verdad. Y como dice el libro de Marta, todos juntos se escribe separado. Quizás cuando podamos, todos juntos vamos a poder estar juntos de verdad. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Gracias, Simón, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Marta. Gracias.